Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues a Jesús? Piensa por un momento. En el Evangelio de hoy vemos cómo mucha gente, después de ver los milagros que Jesús había hecho y de manera especial después de haber presenciado la multiplicación de los panes y los peces el día anterior, buscaban a Jesús. ¿Por qué lo buscaban? El encuentro de la gente con Jesús al otro lado del lago trajo una enseñanza para ellos y la trae hoy también para nosotros. Pidamos que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para recibir su mensaje y que estas palabras nos marquen el camino de una nueva relación con Jesús. Primero, cuando solo buscamos el milagro. Segundo, cuando buscamos al hacedor de milagros. Tercero, cuando trabajamos por el alimento que perdura para la vida eterna. Primero, cuando solo buscamos el milagro. Una vez llega un padre de familia a su casa y sus hijos se abalanzan hacia él a saludarlo. Pero su afán estaba más en saber lo que su padre les había traído, escudriñando su maletín, sus bolsillos, todo. Lo hacían hasta que encontraran algo, y luego se iban. Con el paso de los días, ese papá sentía en ese momento de su llegada un amor interesado, un amor condicional de parte de sus hijos. Pero otro día, llega otro padre de familia y sus hijos van a su encuentro. Lo abrazan, lo besan, y ya no se quieren separar de su padre, porque disfrutan su olor, su calor, su voz, su risa, su compañía. Independientemente de que su papá les traiga algo o no, allí quieren permanecer a su lado. Dice el Evangelio que al día siguiente de la multiplicación de los panes y peces, la gente que se había quedado allí comenzó a mirar dónde estaba Jesús. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Ellos, quienes habían presenciado aquel gran milagro y habían comido en tal abundancia, se fueron persiguiendo a Jesús. ¿Cuál era el motivo? Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Muchos hemos estado allí,
Quizá muchos aún seguimos siendo parte de esa multitud, aquellos que solo se centran en su propia necesidad y que buscan reducir a Jesús al cumplimiento de ciertas peticiones y expectativas. Y sí, es posible que experimentemos el milagro, pero nos perdemos de la plenitud completa que da el Hacedor de milagros. Hoy preguntémonos, ¿cómo se siente ese Padre que solo lo buscan para tomar algo de Él? Julián había empezado el nuevo año sin empleo. No solía ser una persona que rezara mucho, pero la desesperación de ver pasar los días sin ninguna opción le hizo buscar más a Dios. Cada vez que iba a la Eucaristía sentía como si la ansiedad se quedara en la puerta de la iglesia. Experimentaba una paz al escuchar la palabra, aunque no recibía la Sagrada Comunión. Sentía cada vez más que cuando se llenaba de angustia, ese era el único lugar donde encontraba paz. Con mucha fuerza le pedía al Señor el milagro de un empleo. Un día, después de semanas, sintió vergüenza con Dios porque recordó cómo las veces que lo había buscado con fuerza habían sido en momentos difíciles. Cuando su mamá había padecido una enfermedad grave, cuando su hijo se accidentó, cuando su sobrina pasaba por una situación difícil. Pero luego, cuando la situación se resolvía, nunca había regresado para dar gracias, ni seguía buscándole de la misma manera para mantener su comunión con Él. Avergonzado, Julián pidió perdón a Dios y pensó, pero tú eres mi esperanza, ¿a quién más puedo ir? Segundo, cuando buscamos al Hacedor de milagros. El hijo que piensa en su padre busca estar con Él, porque le ama, le aprecia, le honra, y su relación con el Padre no radica en ver cumplida una petición o satisfecha una necesidad. La relación busca ir más allá, en disfrutar la compañía uno del otro. Esa noche, Julián se quedó pensando en las veces que la preocupación lo invadía y cómo estar ante la presencia de Dios lo tranquilizaba, le daba paz y claridad mental. Recordó las palabras del Padre en la reflexión de la homilía. ¿Quieres estar con Jesús por lo que puede darte o por lo que Él es en tu vida? ¿Por el empleo que quieres o porque Él es tu paz independientemente tengas trabajo o no? Julián quería que Jesús fuera enteramente su paz, con o sin empleo, con la confianza plena de que un padre bueno siempre cuida de sus hijos con esa misma fe, pensando en que no dejaría de hacer lo que le correspondía en lo que se refería a buscar empleo, pero ya no con ansiedad sino con la fe de que Dios proveería en el momento adecuado y que no lo abandonaría. Y en la intimidad de la oración de Julián con el Señor se enamoraba más y más de Dios. La provisión en su casa no faltaba, recibían ayuda por parte de su familia extendida y había una muy buena opción de empleo a la expectativa. En el Evangelio de hoy la gente le preguntaba, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Y tercero, cuando trabajamos por el alimento que perdura para la vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Aquellos que tenemos una relación con Jesús basada en el cumplimiento de nuestras necesidades y expectativas? ¿O como aquel hijo y discípulo que busca estar con su Padre, amarlo y confiar tanto en Él que le permitimos llevarnos por donde Él nos quiera llevar, ya que en el fondo sabemos que con su amor no siempre nos llevará por donde le pidamos que nos lleve, sino siempre por donde más nos conviene? Cuando nos vamos por este último, nos damos cuenta que a su debido tiempo el Señor supera nuestras expectativas y nos da mucho más de lo que pedimos. El regalo en sí de su misma presencia en nuestras vidas es el tesoro más grande. Lo demás resulta ser una añadidura que no debería robar nuestra atención y amor hacia Él. Nos dice Jesús, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios.
3 meses después, Julián obtiene un empleo. Esta vez iba a ser diferente. Fue a la iglesia y arrodillado dio gracias a Dios por esta bendición. Ahora le pedía a Dios que le permitiera estar cerca de él, ahora con su nuevo empleo. Semanas después, se había dado cuenta que el regalo más grande que el Señor le había dado no era el empleo, sino el saber ahora que Jesús estaba vivo y que realmente lo acompañaba siempre, que su presencia viva en la Eucaristía lo llenaba cada domingo después de las jornadas de trabajo, a veces suaves, a veces pesadas. Ahora Julián ha cambiado radicalmente su relación con Jesús. Siente que ya no es como aquel niño que busca a su padre de manera interesada por lo que le pueda dar, sino como aquel que busca a su padre por el amor que le tiene y por saber cuánto amor recibe de él. Ahora Julián en su relación con Jesús no se enfoca en el alimento que perece, sino en el alimento que perdura para la vida eterna. Oración. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra y por el inmenso amor con el que hoy nos muestras el tipo de relación que deseas que tengamos contigo. Tú, Padre amoroso, siempre nos amas independientemente del tipo de hijos que seamos y como nos amas buscas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ser dignos de ese inconmensurable amor, amándote también no por lo que nos das, sino por lo que eres. Amén. Hoy ve a la Eucaristía por amor, no por interés ni por costumbre. Ve no en busca del alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Dios te bendiga.